Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces, el espacio de entrevistas de este medio digital que está hecho para que ustedes puedan tener insumos para el debate político. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando en estos momentos a nuestra señal y también a nuestra invitada Margarita Guerrero, quien es presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana de Europa. Con ella queremos conversar, bueno, acabamos de tener la entrevista con Vanessa Freire, la presidenta nacional de Compromiso Social, que está preocupada también por esta intromisión del Contralor en temas electorales, un juez de cuentas metiéndose en temas electorales. Realmente no entiendo cómo los constitucionalistas de nuestro país no salen a poner el grito en el cielo, pero como más es el odio hacia el expresidente Rafael Correa, entonces se callan y no dicen nada, ¿no? Se quedan calladitos y no dicen nada. Sin embargo, pues las bases, en este caso el Movimiento Revolución Ciudadana de Europa, está haciendo algunas acciones y están organizados justo para resistir ante el embate de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Margarita, bienvenida a Hoja de Ruta Radio. Cuéntenos, ¿cómo se están organizando ustedes allá en Europa? ¿Cómo están los migrantes organizándose para resistir, como digo, a este embate del Consejo Nacional Electoral y tratar de matar la democracia en el Ecuador? No sé, César, en primer lugar, agradecer el espacio y después mostrar una enorme preocupación por lo que está ocurriendo en Ecuador. Es terrible, bueno, pues lo que estamos viendo es una sucesión de acontecimientos y un cúmulo de despropósitos que están poniendo en grave peligro a la democracia. Lo que la medida cautelar del CNE es algo que no puede hacer, cediendo a las presiones de un pseudo contralor. Pablo Celi es realmente ya la gota que ha colmado el vaso. Decir también que esto se veía venir desde hace mucho tiempo porque, como bien apuntaba, es el odio hacia lo que representa Rafael Correa lo que los lleva a hacer toda esta serie de atrocidades, pero no le hacen daño a Rafael Correa, le hacen daño al país. Entonces, eso es lo más triste de todo. En ese sentido, desde Europa nos estamos movilizando para intentar presionar para que la comunidad internacional reaccione también haciendo denuncias ante el CNE para que se respeten nuestros derechos a elegir y ser elegidos y en última instancia para que se respete la democracia. También haciendo campañas de información muy fuerte, por eso también te agradezco el espacio porque la información que llega muchas veces suceden cosas tan sumamente rápidas. El domingo se produjo la resolución del CNE, el lunes teníamos la sentencia del caso, la confirmación de la sentencia del caso Soborno, bueno, Soborno. Bochornos, que lo hemos rebautizado así porque en realidad es así lo que es un despropósito más. Y bueno, todo esto, digamos que suma el cambio de horario, la profesión o el intento de suspensión de compromiso social se produjo a las 3 de la mañana de aquí, o sea que nos enteramos el lunes nada más despertarnos y entonces nuestra primera misión es informar a la gente de lo que está ocurriendo para que tenga las herramientas de actuar, de defender sus derechos. Esta en primera instancia es una tarea. La siguiente, como te comentaba, se están presentando denuncias ciudadanas que la gente está llevando a través de los consulados para que lleguen al CNE. También nos consta que en algunos consulados no están recibiendo estas denuncias y también nos consta que están, digamos, que dando carpetazo de forma muy rápida a todas estas peticiones ciudadanas. Eso es, digamos, que también la demostración del poco respeto a la institucionalidad a la que representan. Es lamentable, pero estamos en esa situación. Ok, y ustedes nos habían contado que, bueno, después de hacer una convención, ustedes decidieron poner demandas en los consulados de Europa. ¿En qué países lo han hecho y cuál sería el objetivo de estas demandas? Sí, bueno, se está poniendo, como decía, bueno, no es un órgano, el consulado es el espacio que nos representa en el exterior, sin embargo, no es un tribunal que tome medidas cautelares, por ejemplo, por tanto, eso también le hacemos un llamado para que los juristas ecuatorianos que están ahí en territorio tomen partido en defensa de la democracia y hagan
las apelaciones oportunas ante los organismos correspondientes. El Tribunal Constitucional es un órgano al que apelar, por cierto, en estos casos también, porque se están vulnerando derechos constitucionales. Aquí lo que estamos haciendo, como te decía, es dirigir cartas al CNE instando a que respeten la independencia de la función electoral. Se han presentado en Reino Unido, en España, en Italia, en Francia, en Suiza se han intentado presentar, es uno de los sitios donde no están teniendo facilidades, en Bélgica también se ha presentado, en Alemania, y así una serie de países, de ciudades dentro de esos propios países, para intentar dar también a conocer a la ciudadanía lo que está ocurriendo. Tiene ese doble objetivo. Nos preocupa demasiado lo que está pasando y no nos podemos quedar tranquilos a pesar de la distancia. Claro, no se pueden quedar tranquilos porque ustedes también están perdiendo la oportunidad de elegir y ser elegidos de acuerdo a lo que ustedes creen conveniente, pues porque, a ver, el hecho de que te suspendan un partido, un movimiento del cual tú eres adherente o al menos simpatizante, ya te está quitando oportunidad de elegir, de darte la oportunidad. Ahora, como han presentado ustedes estas demandas en estos consulados, ¿no sería prudente también presentar algún tipo de queja o dar a conocer a organismos internacionales, tanto europeos eh, como acá americanos, para que tomen acción o se pronuncien sobre lo que está sucediendo en el Ecuador, porque es un atentado a la democracia? Sí, en ese sentido, decir que la otra vía en la que estamos trabajando es justamente en que el mundo conozca lo que está ocurriendo en Ecuador. Decir en este sentido que estamos trabajando con también de forma muy cercana con los compañeros de Bolivia. Recordemos que el caso de Ecuador no es único, están Claro, sucediendo desde el MAS. cosas muy graves en el continente latinoamericano. Por tanto, sí, estamos dando a conocer lo que ocurre. Hay pronunciamientos de organismos, de organizaciones como Izquierda Unida, Podemos, a través de sus eurodiputados también han hecho pronunciamientos. Y lo que comentaba Rafael Correa, lo lamentable es que no haya un pronunciamiento unánime de más fuerzas que no necesariamente sean del espectro progresista, porque en realidad se trataría esto es una condición de si eres demócrata, tienes que poder pronunciarte en defensa de la democracia. O sea, aquí no estamos hablando de defender una opción política concreta, sino que la gente tenga la capacidad de poder votar. Además, recordemos que ni siquiera estamos hablando de un incumplimiento de unos requisitos para estar dentro de las listas de organizaciones aprobadas, ¿no? Se trata de que a pesar del cumplimiento de esos requisitos y que ya acudimos a unas seccionales con compromiso social, se están tomando decisiones totalmente arbitrarias, violatorias del ordenamiento jurídico ecuatoriano y que, por tanto, como decía, constituyen un atentado a la democracia. En ese sentido, sí que se han pronunciado también organizaciones afines, pero nuestra intención también es que organismos como la CIDH puedan emitir también sus informes correspondientes. De la OEA lamentablemente no se espera nada porque No, está del lado de los golpistas, claro. así que es caso perdido, pero sí que es cierto que nuestra misión también es dar a conocer al mundo lo que está ocurriendo para que haya un pronunciamiento en favor de la democracia. Exactamente, así es. Esperamos que se pronuncie. Bueno, de la OEA, como bien dicen, no esperamos nada porque teniendo semejante presidente que lo que ha hecho es allanarse a todo lo que diga Estados Unidos más que preocuparse por los países latinoamericanos, pues no esperamos nada. Ahora, con ustedes como organización allá, como Revolución Ciudadana en Europa, ¿qué otras actividades han realizado o están por realizar para mantener este apoyo al movimiento? Y si también ahí viene la otra pregunta, y si no les dejaran participar, ¿qué van a hacer ustedes o a quién van a unirse? Bueno, a ver, en primer término yo creo que hay que seguir en movilización permanente para defender, como decíamos, la democracia. Nosotros consideramos que no hay que dar la batalla por perdida hasta el final. Luego, obviamente, a través del espacio UNES, que se presentó hace poquitos días, se está impulsando lo que quiere ser una especie de coalición amplia con mucha gente de organizaciones sociales, políticas y demás,
digamos, como un gran pacto para recuperar el país. Entonces, bueno, pues pretende ser un paraguas para que organizaciones que apuesten por recuperar la patria en el sentido amplio, en un sentido de devolverle la institucionalidad en primer término, de devolverle las garantías constitucionales en segundo lugar Perfecto. y Ya devolver los entiendo. derechos y tener capacidad para poder afrontar una situación durísima como la que se está viviendo. Entonces, eso sería un poco el marco. ¿Qué otras opciones? Creo que Correa en estos días dejaba un mensaje bastante claro. Todos estos obstáculos que se están poniendo a la participación de compromiso social, lo único que nos están haciendo es ser imaginativos y buscar opciones nuevas y demás, otras fórmulas que obviamente por la coyuntura excepcional hasta que no se den, no se pueden tampoco hacer públicas, Públicos. porque en una coyuntura, bueno, pues es que de un autoritarismo exacerbado, es más, en cualquier momento les llega la notificación al resto de posibles opciones electorales que no van a poder presentarse tampoco, solo les queda suspender las elecciones, así que todo eso debe ser manejado con un poquito de prudencia, sí decir que independientemente de la cantidad de obstáculos que pongan, la Revolución Ciudadana siempre va a encontrar un camino para estar presente en las elecciones y que a lo único a lo que nos están condenando es a ganar en las urnas y bueno, también están yo creo que jugando muchísimo porque ya el pueblo se va a cansar de tantas maniobras para impedir que la voluntad popular sea escuchada. Ya está sucediendo, ¿no? Con el principal de Centro Democrático, quien ha anunciado pues la unión a UNES. Entonces, inmediatamente empezaron ya a llamarle a fiscalía y todo esto. ¿Ustedes qué opinan del caso Bochornos, del caso Sobornos? ¿Qué ha hecho el movimiento Revolución Ciudadana Europa? ¿Se ha pronunciado o también han hecho dar a conocer a instancias legales internacionales, por ejemplo, para que se pronuncien sobre esta sentencia que para mí, en lo personal, yo a veces le cojo como chiste porque digo el influjo psíquico, terrible, o sea, todos tenemos influjo psíquico, yo tengo el influjo psíquico contra mis hijos para que hagan cosas buenas, entonces, ¿cómo determinas si están haciendo algo malo, no? O sea, ¿qué es el influjo psíquico? Realmente es lo que a mí me queda la duda de esa famosa sentencia con la que han acusado a Rafael Correa y a otros más, entre ellos Jorge Glass, el legítimo vicepresidente del Ecuador. Bueno, digamos que no deja de ser paradigmático el caso Bochornos, porque al final es que el caso 31 de todos los juicios que tienen abiertos contra Correa, porque al final esto demuestra que es un paso más de la judicialización de la política, cuando lamentablemente no se aceptan las reglas democráticas, intentan buscar otros caminos para eliminar adversarios del plano político a través de maniobras judiciales, ¿no? Entonces creo que evidencia muchísimo y con mucha claridad, porque además no cuidan ni las formas, o sea, ya en el último momento eliminan el 60 o el 70% de los abogados de defensa, añaden el jurado popular, o sea, ¿qué queda? Ya sí que no hay ninguna garantía de Estado de Derecho, no respetan el debido proceso. Hablando con gente de aquí, de Europa, se asombran que ese tipo de casos puedan llegar hasta ese punto, o sea, hasta el final, una sentencia y demás, porque eso en cualquier país mínimamente serio no podría pasar, eso ni siquiera sería admitido a Por trámite, peor supuesto, todavía salir una sentencia de ese calibre. Y ahí quiero volver a pararme en la cuestión de la sentencia. No es casualidad que la inhabilitación la suspensión de los derechos políticos sean 25 años, porque en realidad lo que temen es a enfrentarse a Rafael Correa en las urnas. Entonces realmente, es demencial, esto sí que es demencial, no el influjo psíquico que han venido a poner en la sentencia, es absolutamente, es una distopía en cualquier otro lugar del mundo, ya digo, esto sería impensable. Lamentablemente destruyen la institucionalidad, destruyen el país, el Estado de Derecho y todo por perseguir al más puro estilo de la Edad Media, como si fuese esto una cacería de brujas, a los dirigentes del correísmo, en este caso empezando por Rafael Correa, como bien citabas, uno de los casos más dolorosos es el de Jorge Glass, su vida corre peligro porque está encarcelado en este momento de pandemia,
con el COVID, es población de riesgo. Ni siquiera se le ha concedido permiso, ni indulto, nada, ningún tipo de garantía que permita salvaguardar su vida, y eso es bastante peligroso, incluso habiendo un pronunciamiento de la CIDH al respecto. Entonces, bueno, en estos dos casos y en el caso de los perseguidos políticos, también nuestra labor es dar a conocer a los partidos del mundo, en este caso de Europa, que es lo que nos toca a nosotros, dar a conocer estos casos, hacerles también entender que esto se trata de una cuestión regional, que también ha pasado pues, en Brasil, que pasó en Argentina con Cristina, que está pasando en Bolivia y que ahora también está pasando en Ecuador, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque al final todo esto sale al plano de la geopolítica y, por tanto, en ese sentido, los países del mundo no son solamente espectadores, están implicados también en ese tablero geopolítico. Entonces, bueno, en eso estamos, en hacer presión desde todos los espacios. Nosotros acabamos de empezar, el 18 tuvimos una convención, nuestra idea es que todo esto pueda potenciarse mucho más para conseguir que las cosas sean revertidas, porque en realidad es, ya digo, de una gravedad bastante pronunciada. Aquí en el país estamos viviendo que desde el gobierno lo que se pretende es privatizar todo lo que tenemos, ¿no? Lo mejor. En este caso ya empezaron con la refinería, pero van a hacerlo al 100%. Toda la refinación va a pasar a manos privadas. Igual las hidroeléctricas, posiblemente todas las empresas públicas, ya estamos viendo que desaparece el ferrocarril, correos, TAME y algunas otras empresas, los medios públicos, que era una lucha de muchos años tener medios públicos en Ecuador, pero acá hay más conveniencia de los grandes emporios comunicacionales para que esto desaparezca, y este gobierno les está dando gusto. Ustedes como migrantes, ¿qué opinan sobre este tema de la privatización y el endeudamiento agresivo que ahora sí ha tenido el Ecuador, y no como decían antes, ¿no? Que estábamos vendidos a la China? Hoy tenemos frente a nuestras costas, a nuestro mar territorial, 260 embarcaciones chinas cogiendo todo lo que puedan, dejándonos a nosotros en peligro de que muchas especies en Galápagos desaparezcan. ¿Qué opinan los migrantes sobre este tema, sobre estos Bueno, temas? en realidad es el ejemplo, ¿no?, del manejo económico y político del gobierno de Moreno. En realidad, si se recuerdan las promesas electorales de Moreno, las 25.000 viviendas, bueno, etcétera, 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 eh, todas esas cifras grandilocuentes quedan ya muy lejos de todo lo que ha hecho, que en realidad se ha dedicado a destruir lo que se hizo en la década anterior. Y en este sentido, hay que llevar mucho cuidado porque han venido implementando una estrategia que se suele hacer para poder privatizar estas cosas, estas empresas públicas, y es empezar por el desprestigio de lo público, ¿no? Y en ese sentido hago alusión a la cuestión de referenciar estas grandes inversiones como elefantes blancos. Elefantes blancos, construcciones que están desfasadas, que no se ajustan a las necesidades de la gente, etcétera, etcétera, o que no dan buena cobertura, buenos servicios. Esto se hace con el fin de desprestigiar su imagen para posteriormente privatizar, y es un poco lo que ha ocurrido en Ecuador. En realidad es el manual neoliberal actuando de una forma bastante clara y bastante peligrosa, porque lo han hecho con todo. Es más, los hospitales, por ejemplo, en el proceso de la pandemia ha salido la cantidad de corrupción que hay en torno a la gestión de los hospitales, y es gravísimo, porque necesitamos lo público precisamente como garante de servicio a toda la población. Y en este tipo de casos, como es, por ejemplo, una pandemia, se nota muchísimo cuando un servicio es público y cuando es privado. Cuando es privado se cruza de brazos y a verlas venir, y cuando es público debe actuar como resorte para evitar los daños en la población. En este caso, seguimos con muchísima preocupación el tema de las privatizaciones, el tema de los recortes en educación. Desde Europa también se movilizaron, incluso los jóvenes nos movilizamos, porque en realidad
los recortes en el futuro, en la educación, comprometen el futuro de muchas generaciones. Y en ese sentido, comentar también el desmantelamiento de las grandes universidades emblemáticas de la Revolución Ciudadana, Yachay, IQIAM, Universidad de las Artes, y bueno, así otro tantísimo cantidad de obras que han sido desmanteladas en este tiempo con la única intención de borrar el legado de la Revolución Ciudadana. Particularmente a los migrantes también nos han afectado los recortes, se han cerrado en algunas misiones consulares, también se ha suspendido el pago de las becas a los becarios del Cenecit. Hay becarios que siguen tirados por ahí en el abandono en varios países. Entonces, quiero decir, este recorte generalizado, este neoliberalismo tan dogmático que ni siquiera los organismos del Fondo Monetario Internacional o el propio Banco Mundial estaba asumiendo que se debía dejar de pagar la deuda a X tiempo para poder evitar la quiebra de los países. Esto no se hizo en Ecuador, todo lo contrario, se decidió tomar, se tomó una decisión política que fue pagar la deuda a costa de tener a día de hoy imposibilidad de pagar a los funcionarios públicos, por ejemplo. Eso es una responsabilidad altísima. Y en ese sentido también recordar pues, lo que comentaba usted, ¿no? El tema del manejo de la deuda. Nos criticaban el endeudamiento antes, pero en realidad siempre se cumplió y estábamos por debajo de los límites que marca la ley. Ahora es un desastre todo. Incluso no es solamente el endeudamiento, que también es importante, sino las condiciones con las que nos estamos endeudando. O sea, las condiciones son tremendamente leoninas a cambio de implementar unas agendas de políticas neoliberales que en definitiva van a empobrecer muchísimo más a la gente. Así es terrible lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo pasar. Y justo yo decía en mi cuenta de Facebook, antes los ecuatorianos solíamos ponernos bravos por menos cosas. Hoy nos están quitando todo y no reaccionamos. Entonces me sorprende esta pasividad en la que estamos viviendo. No solamente es por este tema del COVID-19, desde antes nos sorprendía el hecho de que no reaccionábamos. Al parecer hicieron muy bien el trabajo los medios de comunicación tradicionales de infundirnos el miedo, de infundirnos ese odio hacia el expresidente Rafael Correa, en donde hoy creemos que todo es culpa de él y vemos que todo lo bueno que se hizo se está destruyendo. Este 15 de agosto nos quedamos sin infocentros en las parroquias rurales. Es terrible ver que nos quieren implantar teleeducación sin tener señal de internet. La ministra de Educación acaba de decir que está viendo ya normas para regresar al- a los a los eh, regresar a las escuelas poco a poco, dice ella. No sé si en Quito estamos ya superando la barrera de los 12.000 contagiados de COVID-19 y no sé cómo ella quiere exponer así a nuestros niños. Sin embargo, no reaccionamos. ¿Qué opinan ustedes los migrantes sobre esta inacción del pueblo ecuatoriano? Porque deberíamos reaccionar, ¿no? Mira, se les pide desde este medio, se les pide un cacerolazo y como loquitos, cuatro o cinco personas golpeando las ollitas, pero parece que a nadie más le preocupa. Pedíamos moratoria bancaria, nadie se adhirió a eso tampoco. Y ahora estamos dejando que todo hagan justamente porque se ven en esa confianza el gobierno de que como no hay reclamo, entonces pueden hacer lo que les da la gana. Bueno, ahora estamos en un contexto bastante difícil. Si fuese en otro momento, yo misma llamaba a la movilización. Ahora hay que buscar fórmulas para mostrar la indignación sin exponer la salud, porque precisamente el contexto de pandemia y más en Ecuador, con el manejo sanitario tan terrible. Entonces, bueno, hay que buscar fórmulas para hacer notar la indignación. Eso es cierto. En otros momentos hemos sacado muchos presidentes y, bueno, quizá en la época de la Revolución Ciudadana fue una excepcionalidad, tanta estabilidad. Bueno, ahora ya vamos por el cuarto vicepresidente, ¿no? O sea, ahí también volvemos un poco a retomar esas costumbres del pasado. Y en ese sentido, bueno, yo recuerdo octubre no queda muy lejos tampoco, o sea, ahí el estallido social sí se hizo sentir
obviamente tuvo una respuesta por parte del Estado en clave represiva bastante fuerte. Y, y bueno, quizás en este caso, bueno, dos cuestiones que creo que es importante mencionar. Por un lado, el esfuerzo que ha hecho tan grande que ha hecho el gobierno de Moreno, es decir, Moreno ha elevado a política pública la mentira, se ha dedicado permanentemente a, como él decía, la primera fase era descorreizar el país. Eso es en la práctica utilizar absolutamente todos los medios, políticos, judiciales, económicos, mediáticos, por supuesto, para manchar a través del discurso y manchar y romper en el imaginario de la gente la década pasada, ¿no? Los logros de la Revolución Ciudadana, bueno, que impregne un poco el discurso de todos son corruptos, de robaron no sé cuántos millones, de debe volver otra gente. Eso también promueve una cuestión y es el hartazgo en la gente. O sea, la gente reacciona no queriendo saber nada de política. Pero claro, hay que preguntarse por qué pasa esto, porque cuando nos alejamos de la política, los que ganan son los que más tienen. Entonces, no hay que caer en ese juego y por eso es precisamente tan importante espacios como este donde se hace un esfuerzo importante para que las voces sean escuchadas, para que la ciudadanía tenga información, porque al final se trata de la información como un derecho y esto es lo que no ha ocurrido durante el gobierno de Moreno y lo que tenemos es como fruto, pues eso, un país bastante polarizado entre correísmo y no correísmo, aunque también le digo que cada vez siento, y esto lo empiezo a sentir incluso en el círculo más cercano, gente que dice que efectivamente con Correa estábamos mejor y eso ya me lleva a plantear la pregunta un poco que es la que le hago a la gente cuando, bueno, se plantea que ahora el país está muy mal. Yo le pregunto, esto no va de que usted sea correísta o apoye a Correa o no lo apoye. Usted responda usted mismo, ¿con quién estaba mejor? ¿Está mejor ahora con Lenin o estaba mejor antes con la Revolución Ciudadana y Rafael Correa? Y no me responda a mí, o sea, usted llévese esa pregunta a su casa, medítela con la almohada y después actúe en consecuencia. Yo creo que un poco no hay tampoco que subestimar la mayoría silenciosa y yo creo que la gente está viviendo en su propia piel el deterioro de las condiciones de vida. Eso no es poca cosa. Entonces, yo creo que, de hecho, el gobierno de Lenín Moreno es consciente que el rechazo, bueno, la aceptación que tiene es bajísima. Entonces, yo creo que son hasta cierto punto el empeño de eliminar también a Compromiso Social y Correa es precisamente por eso, porque saben que la gente está muy cansada y que efectivamente comparando con el mandato de la Revolución Ciudadana y con Moreno, es fácil darse cuenta que antes estábamos mejor. Así es, mi estimada Margarita, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Hoja de Ruta. Realmente es un gusto poder conectarnos con ustedes, con los migrantes, ustedes que están lejos, pero que no dejan de sentir al país, que no dejan de sentir lo que está sucediendo en nuestro Ecuador, tan querido, pero tan olvidado muchas veces por los mismos que están acá en territorio, como usted les dice. Efectivamente, es bueno tener la opinión de ustedes allá en Europa. Muchas gracias, Margarita. El mensaje final hacia la ciudadanía. Muchas gracias, César, por abrir el espacio en primer lugar y después decirles que nosotros nunca hemos dejado de estar cerca de ustedes a pesar de la distancia, que sabemos que son momentos muy duros, pero que tengan también esperanza, que la noche es más oscura justo antes del amanecer, que pronto esto acabará. Necesitamos, eso sí, que todo el mundo reflexione y actúe en consecuencia, que defienda en primer término la democracia y que no se resignen a que vivir de esta manera sea lo normal. No. Cambiar las cosas es cuestión de voluntad política. Con la Revolución Ciudadana se demostró. Creo que es momento de esa gran unión para entre todos y todas recuperar la patria y ganar las elecciones y poner al Ecuador de nuevo en pie. Y eso lo conseguiremos solo si implicamos a muchísima gente. Así es, estimada Margarita, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a las personas que nos están escuchando. Nosotros estaremos ya próximamente con más acá en Hoja de Ruta. Gracias, Margarita, y hasta pronto. Muchas gracias.
Chao, chao.